Fugabicis comienza un poco allá con Eddie, un compañero de aquí de Fugarolas, Jean Renaud. Somos aficionados a la bicicleta y bueno, en Fugarola pues la mayoría de la gente nos movemos en bicicleta y nos hacía falta tener un espacio de autorreparación de bicicleta. La idea de Fugabici es la máxima utilización es de dentro de la nave, porque de momento no hay mucho quórum, no se suma mucha gente, pero la idea de Fugabici es que cada uno pueda venir, traer su bici o repararse una bicicleta de aquí de Fugarolas y poder llevarse una bicicleta a un precio social. Bueno, tenemos talleres todos los martes de 5:30 a 7:30, es un taller abierto, es un taller para que toda la gente de Mataró y de fuera pueda utilizar. Y básicamente tú puedes traer tu bicicleta, si tiene algún defecto o algo, pues lo puedes reparar aquí. Tenemos un tablero con todas las herramientas para poder reparar la bicicleta y es un servicio totalmente gratuito, solamente pues la colaboración es la que la persona que venga a reparar su bicicleta quiera dejar, y si no puede o no quiere dejar nada de colaboración, encantados también de atenderlo. Sí, bueno, también desde Fugabici, antes de que empezara el proyecto de Fugabici, tenemos una parte en la rampa, en la entrada de Fugarolas, que es una parte de bicicletas comunitarias, que nos encargamos casi siempre de ir dejando bicicletas para que la gente de la nave pueda utilizar al día a día, y están siempre en el parking de comunitarios de Fugarolas. Y también desde dentro de Fugabici, también prestamos bicicletas a gente de Fugarolas que la necesite. Bueno, sí, sinceramente yo siempre he sido un loco de la bicicleta desde pequeño, me gusta mucho. Por cierto, yo tengo en mi casa 8 bicicletas, me gusta hacer reparación y bueno, me compro algunas bicicletas antiguas y tengo en casa restauradas y tal. Y yo creo que es fundamental el uso de la bicicleta en ciudades, bueno, en cualquiera, pero en un lugar como Mataró, que ha crecido mucho en estos últimos tiempos. Y tanto como ha crecido de gente, ha crecido como de coches. Y creo que es fundamental que todos podamos utilizar, o que tengamos tengamos más uso de bicicleta que de coches, que sea nuestro transporte del día a día.